una tierra remota y desolada, donde la destrucción se extendía de horizonte a horizonte, dos razas legendarias se entregaban a una guerra eterna y despiadada. De un lado, el clan de los demonios. Del otro, el clan de las diosas. Ambos bandos colisionaban sin tregua, disputándose el control absoluto sobre la humanidad. La raza de los demonios ansiaba apoderarse de cada rincón de Britania, con el único fin de sembrar el caos y la oscuridad sobre la faz de la tierra. Sin embargo, las diosas luchaban ferozmente para impedirlo. Pero tras esa fachada de rectitud y protección, ocultaban una verdad sombría. Sus corazones albergaban la misma ambición desmedida que sus enemigos. Para las diosas, cualquier ser que no poseyera su supuesta pureza era digno de desprecio. Miraban al resto de los mortales como seres inferiores y carentes de valor. Su crueldad no conocía límites. Cualquiera que osara establecer un vínculo o relación con los demonios era erradicado de inmediato. Para ellas no existían los matices. No importaba si el corazón de alguien era puro o noble, cualquier contacto con la oscuridad se pagaba con la existencia misma. En medio de aquellas interminables jornadas de sangre y fuego, el destino entrelazó los caminos de los herederos de ambos bandos, Elizabeth y Meliodas. Aunque sus clanes se profesaban un odio ancestral, entre ellos no hubo rastro de desprecio. En su lugar, surgió una chispa de amor pura, como si dos corazones estuvieran predestinados a encontrarse en el momento más oscuro. Meliodas quedó cautivado por la valentía inquebrantable de Elizabeth y el idealismo que ella emanaba. Era una luz en medio de la contienda. Por su parte, Elizabeth se enamoró de él al descubrir la verdad tras su máscara. Su frialdad no nacía de la maldad, sino de una profunda y asfixiante soledad que le inundaba el alma. Con el paso de los días, ese sentimiento se transformó en un amor absoluto. A pesar de que se encontraban frecuentemente en los campos de batalla, sus armas jamás se cruzaron. El respeto que se tenían era sagrado. Sin embargo, esa paz que habían construido en secreto estaba a punto de ser perturbada. No sería el poder ni la presión de sus clanes lo que los marcaría para siempre, sino algo mucho más complejo. La sombra de un corazón que también anhelaba ser correspondido y que no soportaría quedar en el olvido. Fue en un solo día, en un instante preciso, cuando la guerra se tornó en un baño de sangre sin precedentes. Ambos bandos luchaban con una ferocidad ciega, sin que nadie diera un paso atrás ni flaqueara. Sin embargo, los ojos de Elizabeth, que buscaban con desesperación a su amado en el caos, se desviaron de repente. Al alzar la vista al cielo, su rostro se transfiguró en puro asombro. Ante la mirada de todos, el cielo se rasgó como si fuera un espejo fundiéndose. El firmamento se quebró de extremo a extremo y, de inmediato, una presión masiva y sofocante cayó sobre el campo de batalla. La fuerza era tan abrumadora que hundió a guerreros y monstruos en el suelo por igual, como si no fueran más que simples objetos sin peso. Incluso el rey demonio y la deidad suprema sintieron como un temor profundo les helaba la sangre. Sus instintos más primitivos les gritaban que una fuerza ajena a este mundo estaba llegando. Un poder tan vasto que, de llegar a provocarse, no habría maldición ni mandamiento capaz de salvarlos. Impulsados por el puro instinto, todos levantaron la mirada hacia la fractura dimensional. Diosas y demonios quedaron paralizados, aterrados no por la forma del objeto que descendía, sino por la densidad del poder que emanaba. El objeto impactó contra unas montañas gigantescas con tal violencia que éstas desaparecieron del mapa en un parpadeo. El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie se atrevía a acercarse. El miedo a lo desconocido se había clavado en sus almas. Pero, entre el pavor general, alguien estaba decidida a buscar respuestas. Aunque el terror calaba sus huesos, el deseo de Elizabeth por comprender lo ocurrido era más fuerte. Meliodas, conociendo bien el espíritu de su amada, supo que ella no se quedaría de brazos cruzados, y juró acompañarla sin importar el riesgo. Ese día, la batalla cesó. No hubo más derramamiento de sangre. Ambos bandos se retiraron en un silencio tenso para informar a sus respectivos líderes sobre el evento que acababa de cambiar el destino del mundo. En el lugar donde antes se alzaban las imponentes montañas, ahora solo quedaba un cráter de proporciones colosales. Una cavidad tan profunda y oscura que se asemejaba a un abismo sin fondo. En lo más profundo de aquel hoyo negro, entre los restos de roca pulverizada, yacía un guerrero inconsciente. Su cuerpo estaba devastado.
No eran solo las marcas de la caída. Parecía que aquel hombre había librado una batalla apocalíptica antes de descender de los cielos. Su ji de combate estaba reducido a jirones, conservando apenas los restos de sus pantalones. A pesar de los cortes y la sangre que cubría su rostro, el guerrero hizo un leve gesto de dolor, un indicio silencioso de que la chispa de la vida aún ardía en su interior. La noche cayó sobre Britania, y bajo el manto de las estrellas, Elizabeth y Meliodas llegaron al lugar. Al asomarse al borde del cráter, el asombro los dejó sin aliento. ¿Qué clase de poder era capaz de generar una destrucción de tal magnitud? Impulsados por la intriga, ambos descendieron hacia las profundidades. Meliodas mantenía cada músculo en tensión, con los sentidos alerta ante cualquier peligro, mientras que Elizabeth se dejaba guiar por una curiosidad teñida de compasión. Finalmente, entre el polvo y la piedra, divisaron una silueta sepultada bajo pesados escombros. Con esfuerzo, ambos removieron las rocas que aplastaban al sujeto. Al limpiar el polvo de su rostro, una duda los asaltó. ¿Era un humano? Por un segundo pensaron que podría tratarse de algún mortal desafortunado que se encontraba en la montaña al momento del impacto, pero descartaron la idea de inmediato. Si hubiera sido un humano común, no habría quedado ni el rastro de sus cenizas tras semejante explosión. Concluyeron que, fuera lo que fuese, aquel guerrero no pertenecía a ninguna raza conocida. Tras comprobar con alivio que su corazón aún latía, decidieron sacarlo de aquel abismo y llevárselo antes de que los clanes enemigos reclamaran el hallazgo. Lo llevaron con cautela hacia una pequeña cabaña oculta, un rincón secreto situado entre los límites de ambos territorios. Aquel era su santuario, el único lugar donde podían amarse lejos de los ojos de sus clanes. Aunque Meliodas se había mostrado reacio al principio, terminó por resignarse al ver la preocupación genuina que Elizabeth sentía por el bienestar del desconocido. Ahora, el guerrero descansaba sobre la cama de la cabaña. Su cuerpo, que antes estaba cubierto de hematomas y heridas profundas, comenzaba a mostrar señales de recuperación. Elizabeth lo había sanado usando su poder divino, pero el esfuerzo la había dejado exhausta. El cuerpo de aquel hombre no se parecía a nada que ella hubiera visto jamás. Su piel era tan resistente como el acero, superando incluso la dureza de los demonios de alto rango. Para ella, sanarlo había sido como intentar coser una lámina de hierro blindado con una simple aguja de seda. Meliodas, observando desde la penumbra, no podía ocultar su asombro. Había notado algo imperceptible para el ojo común. El cuerpo del sujeto estaba envuelto en una finísima capa de energía. No era magia, ni ninguna fuerza que ellos conocieran. Cada vez que lo analizaba, la intriga crecía en su interior. ¿De qué mundo provenía este ser? Por su parte, Elizabeth se mantenía pensativa. Más allá de su extraña energía, percibía algo que le dolía en el alma. Aquel guerrero albergaba una tristeza tan profunda en su interior que parecía haber perdido el deseo de vivir. Confundida, giró la cabeza para analizar con detalle las facciones del extraño. Sin previo aviso, un rubor casi imperceptible asomó en sus mejillas. No pudo evitar pensar que era un hombre sumamente atractivo. Sacudió la cabeza de inmediato, reprendiéndose a sí misma por tener pensamientos tan inapropiados en un momento así. Finalmente, se volvió hacia Meliodas y, con una voz dulce pero cargada de incertidumbre, preguntó: Meliodas, ¿crees que si nuestros padres llegan a enterarse de su existencia, intenten reclutarlo a la fuerza? Preguntó Elizabeth con un hilo de preocupación en su voz. Meliodas, que no había apartado la vista de Goku, guardó silencio por un momento mientras analizaba la situación. Sabía perfectamente cómo operaba la mente de su padre. No creo que simplemente intenten reclutarlo, respondió con una pausa cargada de tensión. Si mi padre descubre que un guerrero con este nivel de poder está vulnerable, no dudará en aprovecharse. Podría enviarle una maldición para someterlo o, peor aún, mandar a Celdris para capturarlo y entregárselo a Gouter para que le lave el cerebro por completo. Elizabeth sintió un escalofrío. Sabía que Meliodas tenía razón. Si los líderes de ambos clanes ponían sus ojos sobre el forastero, la guerra que ya consumía el mundo solo se volvería más sangrienta. El peso de la responsabilidad recaía ahora sobre sus hombros. Debían mantenerlo oculto a toda costa. Exhausta por el esfuerzo de la sanación, Elizabeth se puso en pie y se dirigió hacia la salida, seguida de cerca por Meliodas.
Debo marcharme ya, dijo ella con un tono de cansancio. Mi madre podría empezar a sospechar de mi ausencia si tardo más. Vendré mañana para supervisar su recuperación. Tras despedirse de Meliodas con un tierno beso, desplegó sus alas y se perdió en el firmamento. Meliodas permaneció en el umbral, observando cómo la silueta de su amada se desvanecía en la distancia. Cuando finalmente se dio la vuelta para mirar a Goku, su rostro, que antes reflejaba amor, se tornó sombrío. Aquel guerrero desconocido le producía una extraña mala espina, una inquietud que no lograba descifrar. Con una opresión molesta en el pecho, Meliodas cerró la puerta con firmeza y se retiró, dejando al guerrero sumido en su profundo e incierto sueño. A la mañana siguiente, la tranquilidad que envolvía la cabaña, fue profanada por una presencia angustiante. En el interior, Goku se debatía en una pesadilla que parecía un ciclo eterno de tormento. Su rostro, contraído por el dolor, reflejaba las imágenes que se proyectaban en su mente. Un mundo devastado donde no quedaba nadie más que él, rodeado por los cuerpos de sus seres queridos, mientras una risa siniestra resonaba en el vacío. El aire dentro de la habitación se volvió denso y asfixiante. El poder de Goku comenzó a alterarse de forma errática, haciendo que su cuerpo vibrara con un calor sofocante. El sudor que perlaba su pecho y su frente empezó a evaporarse en un vaho espeso, debido a la temperatura que emanaba. Con un grito cargado de pura agonía, despertó. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un dolor tan profundo que parecía no tener fondo. Tras ese despertar brusco, observó a su alrededor con absoluta confusión. Cientos de preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero una pesaba más que las demás. ¿Por qué sigo con vida? Sin darle importancia a su propia existencia, se levantó de la cama con un gesto solemne y frío, como si su cuerpo fuera ajeno a todo lo que le rodeaba. Al abrir la puerta de la cabaña, sus ojos visualizaron un mundo desconocido. Los árboles, los animales y hasta el mismo aire, contrastaban cruelmente con la visión de su mundo caído. Sus labios se movieron, susurrando unas palabras casi inaudibles. Gohan, Goten, ¿por qué ustedes? En su rostro no se veía al héroe legendario, sino a un hombre que lo había perdido todo. Sin que pudiera evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos carentes de vida. Aquel guerrero que una vez desafió al destino había desaparecido. No quedaba ni el rastro de la chispa que solía tener en el pasado. Goku comenzó a caminar sin rumbo fijo, simplemente avanzando por inercia. Toda voluntad de vivir se había extinguido. En su interior, solo anhelaba reunirse con aquellos que ya no estaban. Mientras tanto, no muy lejos de allí, Elizabeth surcaba el cielo en dirección a la cabaña, ansiosa por descubrir si el guerrero finalmente había despertado. Al llegar a la cabaña, Elizabeth se encontró con un silencio sepulcral. El guerrero, que debería haber estado reposando en cama para sanar sus heridas, había desaparecido sin dejar rastro. Angustiada y acostumbrada a buscar soluciones rápidas, salió al exterior. Sabía perfectamente que él no se encontraba recuperado por completo y que su vida podría correr peligro. Mientras tanto, en lo alto del cielo, Meliodas volaba en dirección a la cabaña, cuando divisó algo que llamó su atención. A lo lejos, reconoció una cabellera erizada y unos pantalones inconfundibles. Era el sujeto que habían rescatado. ¿A dónde se dirige con tanta determinación?, se preguntó Meliodas. Imaginó que, si Elizabeth ya se había percatado de la ausencia del extraño, debía de estar buscándolo desesperadamente. Aumentando su velocidad, se desvió para encontrarse primero con ella. Elizabeth, por su parte, intentaba localizar al guerrero mediante su magia de rastreo, pero fue en vano. No lograba percibir nada. Era como si cualquier rastro de su existencia se hubiera extinguido dentro de la cabaña. Justo cuando la frustración empezaba a ganar terreno, sintió la presencia de Meliodas acercándose y suspiró con alivio, esperando que él tuviera alguna pista. Cuando finalmente se reunieron, Elizabeth preguntó con urgencia si había visto al forastero. Meliodas, al notar la profunda preocupación en el rostro de su amada, esa empatía incondicional que ella sentía por todos los seres, respondió de inmediato. Lo visualicé mientras venía hacia aquí. Se está dirigiendo en la dirección opuesta a nosotros, caminando sin rumbo, explicó con tono serio. Sin esperar un segundo más, Elizabeth emprendió el vuelo a toda velocidad hacia donde Meliodas le había indicado.
Él, aunque mantenía sus reservas sobre el extraño, la siguió de cerca para protegerla y ayudarla en el encuentro. Elizabeth y Meliodas no tardaron mucho en localizarlo. Sin perder un segundo, descendieron hasta donde se encontraba aquel guerrero roto. Aunque ambos hicieron notar su presencia de forma evidente, el extraño seguía caminando por inercia, sin darles la más mínima importancia. Elizabeth, en un intento desesperado por detenerlo, lo tomó de las manos, pero fue inútil. Él seguía avanzando como si ella fuera una sombra. Meliodas, al ver que los esfuerzos de su amada eran ignorados, se molestó. Con un movimiento fulminante, se interpuso en su camino, pero estaba a punto de descubrir de la peor manera que un guerrero herido y atormentado es más peligroso que cualquier ser en este mundo. Goku se detuvo. No porque lo hubieran obligado, sino por una punzada de familiaridad. Sus ojos vacíos se posaron en Meliodas. El aura oscura y la presencia demoníaca del rubio, que para Goku resultaban asquerosas, hicieron un clic en su mente fracturada. En sus pensamientos, una imagen inconfundible se materializó. Era el rostro del bastardo que había masacrado a todos sus seres queridos. En el exterior, Meliodas dejó escapar una risa arrogante, pensando que el sujeto se había congelado de miedo ante su presencia. Sin embargo, Elizabeth percibió algo distinto. No era terror lo que emanaba del guerrero, sino algo mucho más devastador. De pronto, una fuerza sobrenatural los obligó a doblegarse. Una presión inmensa cayó sobre ellos, aplastando todo a su alrededor. El aire, que antes era fácil de respirar, ahora parecía fuego que les quemaba los pulmones por dentro. Los animales cercanos comenzaron a perecer ante tal magnitud de poder y el suelo empezó a resquebrajarse, temblando como si la tierra misma quisiera partirse en dos. Los ojos del guerrero, antes sin vida, comenzaron a encenderse con una furia volcánica. Ante la mirada aterrorizada de Meliodas y Elizabeth, Goku comenzó a elevarse. Para ellos, la visión era sobrecogedora. Era como contemplar a un dios y a un demonio fundidos en un solo cuerpo de batalla. Meliodas, comprendiendo que la situación se había salido de control y que estaban frente a una fuerza que no podían comprender, sujetó a Elizabeth con una rapidez aterradora. Aplicando toda su fuerza en sus alas, se alejó de allí a máxima velocidad. El instinto de supervivencia de Meliodas se había activado por completo. Cada fibra de su ser le gritaba una sola orden: ¡huye! Toda Britania comenzó a resquebrajarse. La tierra gemía bajo una presión insoportable y todo aquello que se encontraba cerca del epicentro empezaba a derretirse por el calor incandescente. En el centro de este caos, un grito que mezclaba la furia pura con el lamento más amargo se alzó hacia los cielos. Era el rugido de una bestia herida que buscaba redención en la destrucción. A través de un orbe de cristal, el rey demonio y la deidad suprema observaban la escena con absoluta incredulidad. Ellos, que se consideraban los soberanos indiscutibles del mundo, comprendieron en ese instante una verdad aterradora. En algún rincón del vasto universo existían seres que eran la representación misma de la muerte y el poder absoluto. Elizabeth, a pesar de la distancia, apretó su pecho por instinto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pues su don le permitía sentir que aquella explosión de ira no nacía de la maldad, sino de un dolor desgarrador que había marcado el alma del guerrero para siempre. A su lado, Meliodas contemplaba la devastación con una impotencia que nunca antes había experimentado. Las ráfagas de viento se intensificaron con una violencia inaudita. El cielo, ya oscurecido por nubarrones negros, comenzó a escupir rayos de una potencia descomunal que pulverizaban aldeas enteras en los alrededores. Goku no solo estaba aumentando su poder, estaba trascendiendo. Su transformación al Super Saiyajin 6 elemental había comenzado. En su frente se materializó un símbolo ancestral en forma de S, y su cabello empezó a parpadear en un tono rojo carmesí, tan profundo que parecía fuego líquido. Para el mundo, esta metamorfosis era catastrófica. Su mera aura pulverizaba a cualquier ser desafortunado que estuviera cerca, ya fuera demonio, arcángel o humano. Ante tal amenaza, el rey demonio, presa del pánico, ordenó la retirada inmediata de todos los 10 mandamientos hacia el purgatorio. Por su parte, la deidad suprema se encontraba sumida en la alteración. Aunque estaba rodeada por sus poderosos arcángeles, ni siquiera notó la ausencia de Elizabeth. Sin embargo, el peligro era inminente.
El poder de Gokuarf estaba empezando a distorsionar las dimensiones, afectando incluso los reinos celestiales donde ellos se refugiaban. La explosión de furia de Gokuarf se transformó, de repente, en un llanto silencioso y profundo. Aunque sentía su inmensa fuerza recorrerle las venas, ya no la veía como un don, sino como el recordatorio eterno de su desgracia. Las lágrimas que resbalaban por su rostro eran como gotas de fuego fundido, y su aura elemental comenzó a consumir la realidad misma. Ya no solo quemaba la tierra, sino que derretía las dimensiones donde el rey demonio y la deidad suprema se ocultaban aterrados. Con un último grito desgarrador, Goku expulsó todo su poder acumulado. En medio de ese dolor que amenazaba con consumirlo, las visiones de sus seres queridos comenzaron a materializarse a su alrededor como espectros de un pasado feliz. Vio a sus hijos, Goten y Gohan, riendo con total despreocupación. A su esposa Milk, cocinando mientras lo observaba con una mirada llena de amor. Y a Vegeta, el eterno guerrero que siempre estuvo a su lado en las batallas más encarnizadas. Sus amigos, aquellos que le dieron un hogar cuando no tenía a dónde ir, lo rodeaban en un abrazo invisible. Sin embargo, antes de que su poder aumentara más y su cuerpo explotara por la sobrecarga de energía, su mente colapsó. La tristeza fue tan abrumadora que su psique se bloqueó, perdiendo la noción entre lo real y lo imaginario. De golpe, el aura incinerante que amenazaba con calcinar el mundo se apagó, como una hoguera sofocada violentamente por el agua. El cuerpo de Goku, que momentos antes flotaba como un sol rojo, cayó hacia el suelo como una roca pesada y sin vida. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los seres que habían contemplado la devastación, dioses, demonios y humanos, quedaron con la imagen grabada en sus mentes. El día en que conocieron el verdadero rostro de la desesperación y el poder de un solo hombre. Elizabeth y Meliodas se adentraron en el epicentro de la devastación. Aunque Meliodas estaba genuinamente aterrado, Elizabeth sentía todo lo contrario. Ella no veía una amenaza, sino a un hombre herido con una cicatriz emocional mucho más profunda que cualquier herida física. Al acercarse, divisaron el cuerpo de Gokuarf a lo lejos, tendido sobre la tierra y cubierto por su propia sangre. Aunque Elizabeth no comprendía la causa exacta de su sufrimiento, podía sentir la angustia que antes habitaba en esos ojos llenos de furia. Era un dolor mucho más devastador que el que Meliodas había mostrado en sus momentos más oscuros del pasado. Con el corazón encogido, Elizabeth tomó el cuerpo del guerrero. A pesar de no conocerlo, sentía un compromiso profundo por protegerlo. Con un gesto lleno de ternura, acomodó la cabeza de Goku sobre su regazo. Meliodas, observando la escena, comprendía el deseo de Elizabeth de sanarlo, pero el temor a lo que aquel hombre era capaz de hacer si perdía el control lo carcomía. La situación le irritaba. Elizabeth, ¿por qué te empeñas tanto en curarlo?, cuestionó Meliodas con amargura. Es demasiado peligroso. Si vuelve a descontrolarse, nos matará a todos. Meliodas intentaba persuadirla para que se alejara de él, pero en el fondo, los celos empezaban a nublar su juicio. Le resultaba molesto que ella se preocupara tanto por un desconocido que acababa de conocer. Sin embargo, Elizabeth ignoró las advertencias de su amado. Tomó a Goku entre sus brazos y alzó el vuelo hacia la cabaña, decidida a salvarlo antes de que muriera desangrado. Meliodas, al verla marchar, no la siguió. Simplemente se retiró en silencio. En esos días, su padre lo mantenía bajo una vigilancia más estricta, y sus encuentros con Elizabeth se volvían cada vez más difíciles y escasos. En toda Britania, un nuevo rumor comenzó a propagarse como el fuego: el nacimiento del dios Sol. Algunos humanos que habían presenciado la devastación desde lejos, confundidos por el resplandor carmesí, comenzaron a adorarlo como a una deidad. En contraste, las razas más poderosas sufrieron pérdidas irreparables. Aunque los 10 mandamientos lograron sobrevivir, los demonios de bajo rango fueron aniquilados por millares. El rey demonio, tras haber presenciado de cerca el fin de su estirpe, quedó marcado por un trauma profundo. La situación para la deidad suprema no era distinta. Ver cómo su reino celestial se derretía ante la mera presencia de un extraño, fue una humillación y un terror que jamás olvidaría.
Mientras ambos soberanos se dedicaban a reparar las dimensiones fracturadas de sus reinos, en la cabaña el ambiente era muy diferente. Elizabeth se había quedado dormida en una silla, con la cabeza recostada sobre el borde de la cama tras horas de esfuerzo agotador. Sin embargo, el guerrero que debería estar guardando reposo ya no estaba allí. Al despertar, lo primero que hizo Elizabeth fue buscar a su paciente. Al ver las sábanas vacías, el pánico la invadió y salió corriendo de la cabaña. Guiada por un extraño instinto, caminó hacia un río cercano, buscando desesperadamente cualquier indicio de su paradero. Al llegar a la orilla, el paisaje parecía desierto, pero de repente, la superficie del agua se rompió. Boquarf emergió de las profundidades, con el agua escurriendo por su cuerpo. Al despertar, su único deseo había sido refrescar su mente y calmar sus tormentos.